Hola a todos, mi nombre es Cristian Roa, yo soy estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento respondo a lo solicitado dentro de la guía de actividades del curso de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en la cual se aborda esta clase dirigida al componente práctico del Liceo Pedagógico Nuestra Señora de la Sabiduría para los estudiantes del grado octavo. Este tema o esta clase se va a abordar desde lo seleccionado, dando inicio a explorando el interculturalismo en el contexto afrocolombiano. En este tema tenemos que tener presente dos puntos muy importantes: interculturalismo y afrocolombianismo. Lamentablemente esta palabra, algo muy triste es que pasa desapercibida en nuestra sociedad. No siempre, pero muchas veces desaparece o no la tenemos en cuenta. Pero eso se debe a que a la falta de esto, de interculturalismo, la falta de diversidad y de aceptación que tenemos más de una cultura. Y es que cuando hablamos de la sociedad afrocolombiana, esto debe ser abordado más desde el interculturalismo que el multiculturalismo. Porque en el primero comienza desde adentro hacia afuera. Mientras que en el segundo, en el multiculturalismo, este acepta todo, sin permitir espacio para el diálogo, sin permitir esa diferenciación dentro de la heterogeneidad. Porque hay que tener presente que se trata de diversidad, de aceptar. Que hay más culturas, ojo, pero no quiere decir que estas sean iguales. Por ende, sí, se deben aceptar para convivir, pero no para que una asimile a la otra. Muchas veces pasa dentro de algunas sociedades algo que se conoce como asimilacionismo, que es cuando una cultura predominante absorbe la otra, haciendo que ésta asimile, como lo dice su nombre, asimile sus rasgos, su lengua, su cultura, y poco a poco esta pasa a segundo plano, sin tener relevancia, sin tener importancia. Por ende, cuando hablamos también de multiculturalismo, hablamos de culturas que van en paralelo. Pero el interculturalismo habla de aunar, de unir. ¿Sí? Por eso muchas veces hablamos de la afrodescendencia. Sí, por supuesto, hay afrobarranquilleros, afrobogotanos, afrocaleños, en fin. Pero de alguna u otra forma, ese bloque, esa autoidentificación, esas categorías, se hacen como una forma de poder unificar fuerzas con el propósito de llegar a cumplir ciertas demandas de reconocimiento dentro de la sociedad afrodescendiente. Dentro de los años 90, que fue uno de los más importantes, se comenzó a crear esa diversidad en los espacios políticos para que los movimientos afros pudieran realizar ciertos cambios. Entre ellos relacionados entre ese reconocimiento entre la cultura y el Estado. Por eso es que también se hablaba de afroargentinos, afroperuanos, afroperuanidad, afrocolombianidad. Pero algo que tuvo mayor relevancia para abordar lo que se concierne al término fue en el año 2001 en la conferencia de Durban, en donde muchos líderes y lideresas se reunieron para poder determinar que la forma más correcta o concreta era el término afrodescendiente, como una forma de poder reconocer a aquellos que fueron extraídos de África a las colonias americanas. Y es algo que no solamente se hizo en el 2001, que también está reconocido dentro de la Constitución de 1991 acá en Colombia, pero que aún así
sea, un gran paso de reconocimiento y un reconocimiento que es abordado en nuestro territorio desde el interculturalismo, ¿de acuerdo? Porque hablamos de esa pluralidad, de ese pensamiento, el cual intenta ser abordado desde, bueno, desde una gran historia. Es por eso que exploramos el interculturalismo en el contexto afrocolombiano, tal como lo dice acá, el diálogo entre diferentes culturas que conviven en una sociedad. En una sociedad, y esa sociedad es la colombiana. Esta sociedad que se olvida de quiénes son los afrocolombianos y en dónde viven los afrocolombianos. Esa región del Pacífico que nos llena de música, que nos llena de danza y una gastronomía que más que nutrir el cuerpo, nutre el alma, sin olvidar su Para literatura y la oralidad que nos dejan. Pero, lamentablemente, esto está asociado a una historia que nos deja mucho que desear. Por eso quiero que veamos este video, muy bueno, para poder entender un poco más. Primero, la historia oficial es la historia de las élites españolas coloniales o las élites españolas colombianas. En esa historia no podían incluir a las personas africanas. Ellas fueron convertidas por esas élites en un ser llamado negro. Significaba esclavo y animal. Su lugar era el patio, junto con las haciendas, las minas, las vacas. Segundo, no eran consideradas sujetos sociales, por tanto, no podían estar en la historiografía ni tampoco en la educación. Y su protagonismo en la sociedad tampoco fue reconocido por la historiografía oficial española. Tercero, los africanos lo construyeron todo. Sacaron el oro de los ríos, el oro que enloqueció a Europa y desarrolló el capitalismo. Movieron los puertos, construyeron las grandes fortalezas coloniales, las ciudades significaban sudor, sangre, riqueza. Pero todo fue desconocido porque los africanos esclavizados no eran gente, no eran personas. Cuarto, se expidió la ley del 21 de mayo de 1851, entre comillas, ley sobre la libertad de los esclavos. Un contrasentido, porque un esclavo es una propiedad, no tiene derechos, y menos el derecho fundamental de la libertad. Se le reconoció indemnización por el derecho a su propiedad a los españoles esclavizadores, pero a los ancestros africanos no se les reconoció nada. Quinto, en 1991, la Constitución política vigente establece que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Comienza a proponerse escribir la historia afrocolombiana, comienza a rescatar la afrocolombianidad, una nueva historia protagonizada por las víctimas afrodescendientes, los afrocolombianos. Bueno, acá tenemos algo muy interesante y es algo que él mencionó del 21 de mayo. 21 de mayo de 1851. El 21 de mayo de 1851 resulta que el presidente José Hilario López fue quien promulgó la libertad de los esclavos. Pero esto es algo que no fue algo que se inventó, algo que venía de mucho más atrás. Pues para independizarnos, muchos libertadores prometieron darles libertad a aquellos que pelearan por ese ideal. Pero esa promesa en el caso de Colombia quedó en veremos o no, quedó a medias. Y el caso quedó convertido en la ley de vientres, como quien dice. Ojo,
Usted va a ser libre, pero no exactamente usted. Usted va a seguir siendo esclavo, pero su hijo, los hijos que tenga después de haber promulgado como tal cierta ley, van a ser libres, pero tan solo después de los 18 años de edad. Una libertad a medias. Hay un filósofo colombiano llamado Estanislao Zuleta. Él decía algo muy interesante. Él decía en un libro, los colombianos son tan dignos del universo como cualquier otro hijo del planeta. Espero este filósofo me perdone por de pronto modificarla. Y podría decir que los afrocolombianos son tan dignos del universo como cualquier otro hijo del planeta. Pero más que afrocolombianos, dignos son los afrodescendientes. Porque no hablamos de unos, hablamos de todos. Hablamos de un interculturalismo. Y sí, abordado desde Colombia, desde la afrocolombianidad, desde aquello que se mencionó en el año 91, desde aquello que se fue mencionado dentro del 2001, desde la afrodescendencia. De eso se trata. Eh, Algo que también mencioné en el video anterior, y también quiero resaltar, es que a los propietarios, después de que José Hilario López en 1850, algo también quiero mencionar, el 21 de mayo de 1851, desde esa fecha, 21 de mayo, es el Día de la Afrocolombianidad para que lo tengan muy en cuenta. Algo muy importante para encontrar y reconocer algo que hace parte de nuestro país, que es la cultura afrocolombiana. Resulta que después de esa ley se tuvo que también pagar a los propietarios para que, pues, darle una compensación para aquellos que están perdiendo, teniendo pérdidas monetarias por la nueva ley promulgada. Pero como lo dice en el video, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde está aquello que le quitaron a tantos africanos que salieron de su continente esclavizados para trabajar pues sí, básicamente para quienes? Para Europa, para aquellos que se creían dueños de su vida. Algo muy lamentable, pero bueno, hay algo que quiero terminar para poder concluir, es un pequeño quiz. Voy a hacerlo en este momento, vamos a hacerlo en el video, solamente como para que de manera de ejemplo pueda servir para poder crear de pronto una mejor comprensión o de esta forma puedan llegar a nuevos conocimientos. Igualmente en un futuro puedo compartirlo para que pues bueno, para quien llegue a querer hacerlo con diferentes preguntas, claro. Eh, Rápidamente, bien, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones mejor describe el interculturalismo afrocolombiano? Exclusión de otras culturas, imposición de una cultura dominante, integración y respeto mutuo entre culturas. Yo diría que es integración y respeto mutuo porque es el propósito. ¿Cuáles son los elementos importantes en la interculturalidad afrocolombiana? Diversidad cultural y reconocimiento de la historia afrodescendiente, homogeneidad cultural, asimilación total de otras culturas. Asimilación no creo que sea la idea. Estamos, eso es lo peor que podríamos hacer. Homogeneidad, bueno, no todas las culturas son iguales, pero diversidad cultural y reconocimiento de la historia afrodescendiente, yo creería que sí es esa. Y efectivamente lo es. ¿Qué festividades afrocolombianas son reconocidas por su importancia cultural? El Carnaval del Sol y la Luna, Semana Santa o la fiesta de San Pancho. Las fiestas de San Pancho, le falta una parte. Son las fiestas de San Pancho de Quibdó. Fiestas celebradas desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre. Esto lo hicimos ya que por la fecha, lo hicimos de manera eh, asociada o relacionada pues a la fecha, ¿no? A Navidad. ¿Cuál es un ejemplo de expresión artística afrocolombiana? ¿El tango? No. ¿El flamenco? Tampoco. Eso como que no.
completamente nada que ver, pero el currulao como que me suena. Pues sí, señores, el currulao es una danza del Pacífico, para quien no lo sepa, una danza muy bella. De hecho, la pueden buscar en internet, estupenda. ¿Cómo contribuye la gastronomía afrocolombiana en la interculturalidad? Celebrando la diversidad de ingredientes y técnicas, ignorando las tradiciones alimentarias. Yo creería que esta, algo que más que nos nutre el cuerpo, nos nutre el alma, creo que lo habíamos dicho ya, ¿no? Y por supuesto, ¿cuál es un valor fundamental en la interculturalidad afrocolombiana? ¿Supremacía en una cultura sobre las demás? No, nunca. ¿Uniformidad cultural? No, ya dijimos que todas las culturas no son iguales. Estamos hablando de un respeto por la diversidad. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a hacer la última, que sería en este caso esta. Bueno, ¿cómo se refleja la interculturalidad afrocolombiana en la música? A través de la exclusión de influencias externas, no creo. Rechazando cualquier influencia cultural, no. Fusionando ritmos africanos con elementos colombianos, súper bien. Muy bien. Excelente, claro que sí. Ritmos africanos con elementos colombianos. Es algo que no solamente pasará qué, sino pasa a nivel global. Y de hecho, es increíble. Eh, ¿Cuál es el papel de la religión en la interculturalidad afrocolombiana? Ignorar la importancia de la religión, imponer una única creencia o celebrar la diversidad de prácticas religiosas. Creo que la diversidad siempre apunta a lo mejor y más que todo en la interculturalidad, ¿no? ¿Y cuál es el desafío común en la promoción del interculturalismo afrocolombiano? La falta de diversidad cultural es algo que sí, la verdad sí. La aceptación total sin cuestionamientos, pero la resistencia a la inclusión cultural es esa resistencia, la cual nos tiene un poco retrasados en ese aspecto. De hecho, pues demasiado diría yo, esa resistencia. ¿Cómo se manifiesta la interculturalidad afrocolombiana en el ámbito educativo? Ignorando por completo la diversidad cultural, no. Ya sabemos que la diversidad es importante. Fomentando la discriminación cultural, no. No se puede discriminar a nadie. Integrando la historia y las tradiciones afrocolombianas en el currículo. Ojalá todos los colegios hicieran esto. Implementarla para conocer un poco más. Para que la afrocolombianidad tome relevancia en la educación, porque es algo que no se puede olvidar, es algo que hace parte de nuestra nación, hace parte del colombiano. Y bueno, ya que nosotros podemos culminar nuestro quiz, podemos decorar el arbolito de Navidad. Qué buena forma de hacerlo para poder darle un fin a esta clase. Y es que, al igual que este arbolito que estamos armando acá, se está construyendo poco a poco, si se dan cuenta. Es un ejemplo un poco, una analogía un poco alejada del tema, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto se construye poco a poco con diferentes cosas, diferentes accesorios. Pero solamente está completo y solamente se ve bello cuando cada uno de esos accesorios cumplen con su papel dentro del árbol. Lo mismo pasa con la sociedad. Sí, muchos somos diferentes, muchos tenemos historias diferentes, similares, pero la única forma de poder convivir, de poder llegar mucho más allá, es por medio de la diversidad, por medio del interculturalismo, por medio de la aceptación, por medio del reconocimiento de quiénes somos y de quiénes son los demás. Por eso los invito a explorar, para que poco a poco ustedes vayan diseñando la percepción que tienen sobre este tema, sobre la afrocolombianidad. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan un excelente día.